Tiene por título Palabras al desanimado. Palabras al desanimado. Y quisiera servirles y ayudarles con una introducción que nos ofrece un contexto para poder comprender lo que acabamos de leer. Resulta que en el año 537 a.C., piensen esto, hermano. Normalmente cuando abordamos el Antiguo Testamento miramos atrás de Cristo, ¿no? Año 537 aparecen en escena un importante grupo de israelitas, quienes regresaron del exilio para reconstruir la ciudad y en especial el templo de Jerusalén, pues que había sido devastado por Nabucodonosor. Recordemos esa escena, ¿no? 66 años antes del pasaje que acabamos de leer, pues Nabucodonosor había entrado al templo que construyó Salomón con mucho amor. ¿Se acuerda que Dios le dijo a David que no construiría el templo sino lo haría su hijo? Pues Salomón lo construye, Nabucodonosor lo derriba y pues pasa un tiempo en el que el templo está derribado hasta que pues llegan estas personas a reedificar el templo. Tan pronto ellos llegaron, empezaron a trabajar muy duro, ¿saben? Ellos tenían la intención de volver a construir, pues en esta oportunidad, el segundo templo. Pero al paso del tiempo, pues ellos se fueron desmotivando. De hecho, se fueron enredando en sus propios asuntos, dejando el templo en ruinas 16 años más. Esto es tremendo. Ellos llegan con la intención de construir el templo de Dios, pero se distraen y se dedican como a sus asuntos. De hecho, el capítulo 1 de Ageo lo presenta demasiado claro, ¿no? En realidad, ellos pusieron sus intereses personales por encima de la gloria de Dios, por encima de la presencia del Dios eterno en medio de ellos. Es decir, abandonaron su llamado, abandonaron al Señor, abandonaron la construcción del templo. Y recuerde, mi amado hermano, que el templo es una tipología de Cristo. Yo no sé si usted recuerda muy bien por qué Dios, el Padre, le dice al pueblo escogido, que construya un templo. Porque no solo el templo es tipología de Cristo, sino que cumple en ese contexto la misma función que Cristo. Es decir, era el lugar de encuentro, el único lugar donde el pueblo escogido por gracia se podía encontrar con el único Dios verdadero. Note la gravedad de no tener templo. Estamos hablando de una tragedia, ¿verdad? Estas personas no tienen un punto de encuentro y de comunión claro con su Dios. Por eso el Señor, en su gracia, los llama a construir ese lugar. Ahora me gustaría invitarlo a que mire por favor en su Biblia el capítulo 1. En el capítulo 1, especialmente del verso 3 al 11, dice lo siguiente. Aquí usted puede ir uniendo fichas para comprender el pasaje. Les dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a estas personas diciéndoles: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Dios de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten pero al final ni se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal, pero lo recibe en saco roto. Y mire el verso 7: así ha dicho el Señor: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera. ¿Y qué les dice, hermanos? Reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor.
Y luego les dice algo importante, verso 9. Buscan mucho, pero hallan poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué está sucediendo? Pues que estas personas, el Señor los llama a construir el templo, y ellos se distraen y se ponen a construir su propia casa, a hacer en vez de servirle al Señor, se dedican a servirse a sí mismos. Y en ese orden de ideas, pues no les funciona. No son felices, no están en paz. Y todo lo que hacen, dice el Señor ahí, es frustrado. ¿Por quién? Por Dios mismo. En ese orden de ideas, conectándolo con el capítulo 2, mis hermanos, pues el Señor hace algo maravilloso. Y creo que está en el verso 13, si no estoy mal, del capítulo 1. Mire lo que hace el Señor. Perdón, en el 14. Léalo conmigo en voz alta. Dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu ¿de quién? De todo el resto del pueblo. Y vinieron a trabajar en la casa que el Señor de los ejércitos, su Dios, les había pedido que levantara. Bueno, aquí ya está la clave y aquí entramos al punto. Pues hermanos, el Señor no solamente les pide que construyan, sino que hace algo lindo. Y es que despierta en ellos, en todo el pueblo, imagínense eso. Absolutamente todo el pueblo fue despertado con una intención: reedificar el templo, trabajar para el Señor. Ahora imagínense la escena, ellos llegan, ahí entra el capítulo 2, ellos llegan todos motivados porque el Señor les despierta y imagínense lo que pasa, vuelven a desanimarse, vuelven a desanimarse. De hecho, hay una razón por la cual se desaniman. En el libro de Esdras, por cuestiones de tiempo no les voy a invitar a que lo leamos, pero en el capítulo 3, verso 10, dice que ellos, despiertos por el Señor, dijeron: no, ya seamos serios, no podemos seguir construyendo nuestras propias casas y el templo derribado, vamos a construirlo. Y se fue todo el pueblo se fue a construir. Y dice el libro de Esdras que cuando están construyendo, los más jóvenes, los chicos, los jóvenes, daban gritos de alegría mientras agarraban las piedras y construían. Pero los más longevos, es decir, los que tuvieron la oportunidad de ver el primer templo construido, se pusieron a llorar. Y dice el libro de Esdras que gritaban de dolor y lloraban. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. ¿Cuál fue la razón de llorar y desanimarse? Que estos mayores habían visto la gloria del primer templo, y en este contexto del segundo templo estaban viendo que era absolutamente nada semejante al primero, y les dio un dolor tan tremendo que se desanimaron. Ahí están las dos generaciones. Una generación que, pues, como no vio el primer templo, pues estaba como contentos, y la otra generación gritando. Se escuchaban los gritos, dice Esdras, de estas personas que decían: no, esto no tiene fundamento de ser, esto no se parece al templo de Salomón, esto no es el templo. Y llorando ahí con las piedras, desanimados. O sea que hay un segundo momento de desánimo, ¿no? Los jóvenes, insistimos, tenían entusiasmo, pero al ver a los mayores en esa actitud, pues los jóvenes se desanimaron también. Mejor dicho, todo un pueblo desanimado. Pues claro, los jóvenes ven a los mayores, a los experimentados, a los más antiguos completamente desanimados, pues el pueblo cae en desaliento colectivo. ¿Para qué estamos haciendo esto?
esto no tiene sentido estar aquí, esto no tiene fundamento de ser, no tiene comparación. ¡Qué desánimo! Este pueblo nuevamente se desanima y necesitaban palabras de aliento, como probablemente, mis hermanos, muchos de nosotros hoy las necesitamos. De hecho, el desarrollo del texto, y aquí empieza, para que los que tomamos apuntes, los que toman apuntes estén muy atentos, porque aquí empieza a desarrollarse las palabras de parte de Dios a este pueblo que se desanima. De hecho, lo primero que hace el Señor, las primeras palabras para animar a este pueblo son las siguientes. Tacho, aquí está. El Señor básicamente les dice, tratar de evadir la realidad no calmará el desánimo. Miren el verso 1 al 3, por favor. Estamos en Ageo 2. Vayan al verso 1 al 3. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra. Aquí están las palabras del Señor. Por medio de Ageo, ¿no? Diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, también habla al resto del pueblo, y diles lo siguiente, miren lo que les dice, verso 3. Les pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros? Pues habla a los mayores, ¿no? Que haya visto esta casa en su gloria primera, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Yo estudiando esto me parecía curioso, ¿no? Porque el Señor en realidad hace algo bastante particular. Trata de animar a un puñado de gente desanimada, diciéndoles, ¿quién de ustedes vio el primer templo? Y ahora, esto no es nada. Es decir, tratar de evadir la realidad no calma el desánimo. Note que el Señor no les está mintiendo, no les está diciendo lo que usted y yo probablemente haríamos. No, ánimo muchachos, vamos a hacer un templo igual o mejor. No les miente. Él les dice, pues sí, es verdad. Ustedes están desanimados. Y les pregunta, ¿quién de ustedes vio el primer templo? Pues lo que están haciendo no se compara, es verdad. Hermanos, tratar de evadir la realidad no calmará el desánimo. Es curioso, pero así es el Señor. Vamos muchachos, si se puede. No les dice eso. Más bien de entrada los enfrenta con su realidad. Les confirma que el edificio que están levantando no es ni sombra del primero. No se compara con el anterior. Dios no los lleva mire hermano, Dios no es como que esconde debajo del tapete la situación, la confronta. No esconde la situación, tampoco la evade, mucho menos invita a que idealicen algo que no va a suceder, porque eso no va a apagar el desánimo. Al desanimado, en este caso a estas personas, el Señor no los engaña con ilusiones vanas. Los invita a enfrentar la verdad, así sea dolorosa. ¿Sabe algo, hermano? Hay situaciones en el contexto del nuevo templo y en nuestra vida, ¿no? Que no serán precisamente como nosotros queremos que sean. Pero escondiendo las cosas o evadiendo no va a apagar nuestro desánimo. Al contrario, lo que hace el Señor es confrontarnos con la realidad. Sí, ellos están llorando, ellos siguen edificando ahí un templo con unas expectativas que no se van a dar. Y el Señor nos enfrenta a su realidad. El segundo templo no va a ser ni sombra, les dice el versículo 3, de lo que fue el primero. Y así fue, ¿sabe? Si usted mira más adelante,
Ellos terminan de construir el templo y en ese templo no estuvo el arca del pacto. O sea, se perdió. En este segundo templo no estuvo la nube, la Shekinah, que representa la nube, la presencia de Dios. A este templo no llegó la nube, la Shekinah. No fue ni sombra del primero. Sin embargo, esto no era una excusa para no construir, para no edificar el templo. No pierda el primer punto. Tratar de evadir la realidad no calmará el desánimo. Hay que enfrentar la realidad. Señores de Israel, vamos a edificar, trabajen, ánimo. Pero hay una realidad y es que no va a cambiar y este templo no será mejor que el primero. Pero no se desanimen. Luego continúa el Señor hablándoles en el verso 3. Lo invito a que lean nuevamente conmigo el verso 3, porque mire lo que sigue ahí, es interesantísimo. Dice el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, Señor, que hasta estamos trabajando como para nada, ¿o qué? Pero no. En realidad, número 2, evitar el error de magnificar obstáculos apagará el desánimo. ¿Qué está sucediendo en el verso 3, hermanos? Que estas personas que están aquí cometieron y cayeron en un error. ¿Cuál es el error en el cual cayeron? Pues el error de magnificar los obstáculos. Es decir, ellos se pusieron a comparar, ellos se pusieron a mirar el punto negro. Y el Señor les habla así porque sabe que ellos están poniendo los ojos en los obstáculos antes que en las oportunidades. Vean, el desanimado tiene la tendencia, como se dice actualmente, ¿no?, a ver el vaso medio vacío. Hay un llamado aquí del Señor, es a construir el templo. Pero ellos, en vez de ponerse en la tarea de construir el templo, se pusieron a mirar los obstáculos y además magnificaron dichos obstáculos. Tendencia de los desanimados: concentrarse en las dificultades presentes y ahogarse en ellas. En cambio, el optimista, el que es de fe, aprovecha las oportunidades, aún las adversidades, para construir y para crecer. Es un error de los hebreos allí estar trabajando y comparando pues el segundo templo con el pasado, con el primer templo. Además, estar mirando las condiciones que se presentan adversas. ¿Sabe algo? Cuando dice la Escritura que cuando Salomón construyó el primer templo, el oro era como las piedras, dice así, literal. O sea, había tanto oro en la construcción del primer templo que era ver como si hubieran piedras por todo lado y oro. En este contexto era todo lo contrario, no había absolutamente recursos. Y ellos pusieron su mirada en eso, en la adversidad. Poner los ojos en la adversidad, magnificar los obstáculos, desanima a cualquiera. Desanima a cualquiera. En ese orden de ideas, hay ya aquí dos puntos importantes. El primero de ellos, recordémoslo: tratar de evadir la realidad no va a cambiar el desánimo en nuestras vidas. Y en segunda instancia, evitar el error. Hay que evitar el error, es lo que les dice el Señor ahí en el verso 3, de magnificar los obstáculos, porque eso no va a apagar el desánimo. Ahora, avancemos. Mire lo que dice el verso 4 y 5 puntualmente. Aquí está el tercer punto. Verso 4 y 5 dice ahí el Señor: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice el Señor: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo todo en la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor
de los ejércitos. Y mire el 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Número 3, palabras a los desanimados. Tengan ánimo y trabajen. Hay gente que se queda en el punto 2, hermanos. Es que yo estoy enfermo y estoy enfermo y solo mirando, magnificando las adversidades y ahí se quedan. Se desanimaron y dejaron de trabajar. Pero el Señor les dice a estas personas: venga, ánimo, trabajen. ¿Están desanimados? Pues ánimo, ánimo, trabajen. Trabajen. Es que es muy claro, ¿no? Aquí, para entender esta situación, el verso 4 y el 5, la Biblia es perfecta. Y ahí cada punto y cada coma tiene un propósito. Al comienzo, no sé si usted lo notó, al comienzo del pasaje, en los primeros versos, nos ofrece una fecha. ¿Sí la vio? Que dice el día 21 del mes 6. En el calendario bíblico, el día 21 del mes 6, el mes 6 se llama... ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿El mes 7? Bueno, dice... El mes 7. Sí, el mes 7. Se llama Elul. En el calendario bíblico, ese mes de Elul, traducido a nuestro calendario gregoriano, es más o menos septiembre-octubre. ¿Qué está sucediendo en septiembre-octubre? En nuestro contexto, y en el contexto de ellos en el mes de Elul, a los 21 días del mes. Resulta que en el calendario bíblico, ese tiempo, ese transcurrido, ese séptimo mes es el mes donde más fiestas bíblicas hay. Está la fiesta de las trompetas, está la fiesta del Sukkot. ¿Se acuerda lo que es el Sukkot? La fiesta del templo. Está la fiesta del Yom Kippur, que es una fiesta muy interesante, que es la fiesta de la expiación. Todas son cristocéntricas. ¿Pero por qué esto, hermanos? Porque resulta que la Biblia da una instrucción, y es que en cada fiesta hay un tiempo de reposo. Ellos no podían trabajar. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? A los 21 días del mes de Elul, ellos están descansando. Y en sus casas, en el reposo, ellos están pensando en no volver a la obra. Ya están desanimados. O sea, no se los imaginé ahí en medio de la obra. Ellos están en reposo. Y en sus casas otra vez, ¿se acuerda el antecedente del capítulo 1? Que se habían ido a atesorar sus propias casas. Ya se habían otra vez nuevamente convencido de trabajar, pero estaban entrando nuevamente en una actitud de desánimo. Y el Señor por eso les dice por medio del profeta: venga, ánimo, trabajen. Ahora aquí hay otro punto adicional importante, o otro aspecto mejor importante en este punto 3. El Señor les dice que tengan ánimo y trabajen. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, el primer templo se construyó en esta misma fecha. O sea, es un cumpleaños. El mes 7, entre los días 20 al 27, es un aniversario de la construcción del templo de Salomón. Entonces ahí hay un recuerdo como, qué desánimo. Ya no volvemos a construir, ya no volvemos a la obra. Cuando se acaben las fiestas y el reposo, eso como que no vale la pena trabajar y esforzarse. Entonces el Señor en su soberana gracia les dice: ánimo, trabajen, construyan el templo para Dios. Pues no querían trabajar, deseaban volver a sus casas apersonadas, como dice capítulo 1, y querían dejar desierta la casa de Dios. Dios les llama a trabajar con ánimo en la construcción de su templo. Recuerde, mi amado hermano, que si no hay templo, no hay, en ese contexto, adoración. Si no hay templo, no hay punto de encuentro con el único Dios verdadero. Es decir, no hay posibilidad de relacionarse con Dios. Y sin Dios, ¿qué sentido tiene la vida, hermano? O sea, esto es más profundo de lo que usted y yo podemos imaginar. ¿Qué sentido hay para existir sin un punto de encuentro con Dios? Sin vivir la vida en función de adorar al Señor, de conocerlo y de establecer comunión con Él. Pues ellos estaban pensando en no volver.
como muchos posiblemente de aquí. Pero no me quiero adelantar al aplicativo. Ahorita vamos al aplicativo. Palabras de Dios para el que está desanimado. Tengan ánimo y trabajen. Trabajen. Diga conmigo, trabajen. Ahora, hay un cuarto elemento aquí. Versículo 4 y 5 también. Ya lo leímos. Y es el siguiente. No teman, les dice el Señor, aquí en palabras para el desanimado. No teman, y les da un argumento para que no teman. ¿Cuál es ese argumento? Mi espíritu está en ustedes. ¿Dónde lo encuentran? Sí. Versículo 5. Según el pacto, dice el Señor, que hice con vosotros, les dice a ellos, cuando salieron de Egipto, vea, ojo, les está hablando de sus ancestros. Así mi espíritu con E mayúscula estará en medio de ustedes. No teman, no teman. Y es muy claro. Mi espíritu, mi presencia estará con ustedes. Palabras claves para un pueblo desanimado, son claras, ¿no? Y esto es hermoso porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque son las mismas palabras que el Señor le entrega a Salomón cuando estaba construyendo el primer templo. Le dice, no temas, esfuérzate en construir mi casa. Son las mismas palabras que el Señor le dice a Moisés cuando está en el monte Sinaí y viene los egipcios vienen detrás a esclavizarlos y hay un mar ahí atravesado y Moisés está desesperado, desanimado, y el Señor le dice a Moisés, no temas, mi espíritu está con ustedes. Son las mismas palabras que Dios le dice a Josué cuando va a tomar la tierra prometida. Siempre el Señor les dice, mi espíritu está con ustedes. En el momento del desánimo, en el momento del conflicto, de no saber cómo hacer, el Señor promete su presencia. No teman. No le tengan miedo a emprender el reto de edificar el templo, el reino, porque yo estoy con ustedes, yo los acompaño. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Por la gracia de Dios, creo que sí. Pero es una promesa hermosa de tener de nuestro lado, en el caso de ellos al construir el templo, de tener de su lado al único Dios verdadero, al eterno, al justo, al creador, al perfecto, al todopoderoso estando allí. Cuando uno comprende esto, pues el temor se va. Es que voy a tener miedo. Que voy a tener desánimo. Se acaba el desánimo. Primero les dice, trabajen desde su responsabilidad humana, pero luego les dice, confíen desde la soberanía. Yo estoy con ustedes. Yo les ayudo. Lo van a lograr. Palabras de Dios al desanimado. Y por último, hermanos, dentro de este desarrollo, versículos 6 al 9, esto es potentísimo, hermanos, esto es potentísimo. Versos 6 al 9, miren lo que les dice, porque así dice el Señor, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esa casa que usted está construyendo, que ni entiende qué está haciendo. Ha dicho el Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa que ustedes tienen pereza y desánimo de construir será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Les voy a dar paz en ese lugar. Es decir, hay una guerra, hay un conflicto, hay enemistad con Dios, pero en ese lugar va a haber paz, reconciliación. Hermanos, número 5, palabras de aliento de parte de Dios al desanimado. Mirar a Cristo acaba con el desánimo. ¿Y por qué mirar a Cristo? Porque hay una profecía mesiánica aquí. El Señor, por medio de los profetas, está alentando a un pueblo para que comprendan que esa metodología del templo que ellos están construyendo allí es tan solo una tipología de algo mayor que pasará pronto, que se va a consumar. Es decir, aquí está la profecía
de Cristo como el gran templo. Ellos no entienden eso, ellos no lo comprenden, pero aquí hay algo profundo y yo se lo voy a ayudar parafraseando un poco para que lo podamos comprender. Pues Él les está diciendo algo así como: lo que voy a hacer a través del trabajo que ustedes están haciendo, deberán verlo con los ojos de la fe. Voy a hacer algo grande, les dice el Señor. Lo mejor está por venir. Un mejor templo que el que están construyendo. Aún mejor que el primero. Porque son símbolos, simplemente símbolos de un templo mayor. De un templo que es perfecto, el cual es la persona de Cristo Jesús. Dios les dice: ánimo, trabajen, porque todo lo que están construyendo y que ustedes ven insignificante, porque eso es lo que está pasando, están desanimados porque no lo ven significativo, pero Él les dice: lo que ustedes ven insignificante a sus ojos, Dios promete que de ese esfuerzo de ustedes consumará algo mucho mayor y más profundo. El Señor se refería en esta profecía a Jesucristo. De hecho, no sé si tengo Juan 2. Ah, sí, aquí está. Mire, aquí viene la profecía de Ageo capítulo 2 se cumple en dos momentos. Aquí es el cumplimiento de la primera parte. Juan capítulo 2, verso 18, aparece el templo. Aparece Jesucristo. Y los judíos le responden a Jesús y le dicen: ¿qué señal nos muestras para creerte que nos reconciliamos con Dios por medio de ti, que hay paz por medio de ti con Dios? Y respondió el Señor y les dijo: Jesús les dice: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mira, ahí nos da una ¿cuánto se demoraron en construir el segundo? Todos desanimados. ¿40 y qué? El Señor les responde, verso 21 ahí en pantalla: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Ageo capítulo 2, ahí está la profecía. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo es el templo mayor, el único lugar de encuentro entre Dios y los hombres antes de su venida. Pues el edificio que Ageo y el pueblo estaban construyendo era una tipología, pero tocaba construir. Una tipología de la persona que habría de venir. Por eso la importancia de construirlo. Por eso hay que trabajar cada ladrillo 46 años para edificar un símbolo, una tipología de algo más grande y más profundo. ¿Quién es Cristo? Estamos aquí, hermanos. Amén. Amén. Hermano, vea, pudiendo estar estas personas, volviendo a Ageo, pudiendo estar estos hebreos, estos hermanos en sus casas, dedicados a hacerle aseo a su casa, a pintarla, ponerle antejardín, todas las cosas, en vez de estar ellos dedicados a sus hijos, a sus vidas, como ya les había sucedido, estos hermanos en esta oportunidad sacrificaron sus manitos, su tiempo, su vida en obediencia, para construir casa para Dios, un templo que es tipología del reino, el espacio de comunión con su Señor. Ellos superaron el desánimo y finalmente, después de 46 años, edificaron el segundo templo. Lo que los israelitas están edificando es algo más glorioso de lo que ellos podían ver. ¿Por qué se desanimaron? Porque no entendían la tipología del templo con Cristo. Por eso el punto acá es importante, hermanos. Mirar a Cristo acaba con el desánimo. El Señor les explica algo profundo, y es que la gloria de ese templo será mayor que
que la tipología de unos ladrillos construidos. Y cuando ellos entienden como hebreos, como pueblo, les costó bastante, es difícil para ellos entenderlo. Para nosotros es un poco más fácil, ¿no? Que cuando miramos a Cristo, acaba nuestro desánimo. Y aquí yo quiero pasar a la aplicación, hermanos, porque esto tiene un aplicativo. Ya habiendo expuesto el pasaje, hay una aplicación para Santa Gracia y para nosotros hoy aquí, hermanos. Quiero que esté muy atento a la aplicación, por favor, y se agarre de la silla. ¿Listo? No, es palabras de Dios al desanimado. ¿Sabe algo? La verdad, esta predicación titulada Palabras al desanimado, mire, yo le decía a mi esposa, esta predica no tiene por propósito animar a los hermanos de Santa Gracia para que se pongan a hacer cosas terrenales. Es decir, no tiene por propósito levantarle los ánimos a los hermanos para que emprendan empresa, hagan negocios, construyan su casa, se compren una casa, viajen, vivan, vayan a la finca, disfruten la vida, busquen marido. Y hermano, ese no es el propósito de Ageo. ¿Sabe por qué no? Porque tanto ellos como nosotros aquí, hermanos, no necesitamos ser motivados en eso porque ustedes ya están muy motivados a eso. Todos aquí. Todos están remotivados con sus vidas. ¿Sabe cómo estamos, Santa Gracia? Como los hebreos en el capítulo 1. Aquí en esta iglesia local, cada uno en sus casas apersonales. Tan divina tu casa, te dice el Señor, y a mí, ¿qué? ¿Dónde está mi casa? Esta predica no tiene por propósito eso, hermano. Yo no vengo aquí a usted a motivarlo de parte del Señor para que usted emprenda, porque usted ya... Antes, sabe que al contrario, basta ya, pare ya de vivir para usted, dice el Señor. ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? Yo estoy seguro que más de uno aquí ya tiene su Semana Santa programada y en ningún lado hay evangelismo. Basta ya, dice el Señor. ¿Y yo? Pregunta al Señor. Aquí en Santa Gracia hay un ánimo desaforado por perseguir las cosas de este siglo presente, terrenales, con mucha pasión. Pero ¿sabe algo, iglesia? Dicho amorosamente, hay un tema central aquí, insisto, y son palabras de ánimo a una iglesia local, en este caso ya nosotros desde el aplicativo, una iglesia Santa Gracia que está muy entusiasmada por vivir sabroso en este mundo, pero que abandonamos, iglesia santa, escucha bien, Santa Gracia, abandonamos el entusiasmo por servirle a aquel que dio la vida por nosotros. Voy a volver a insistir en esta idea. Palabras de ánimo a una iglesia local que está muy entusiasmada por vivir muy bien en el mundo, pero que abandonó el entusiasmo por servirle a quien dio la vida por nosotros. Yo les pregunto respetuosamente, hermanos, en esta mañana, ¿están ustedes conscientes, iglesia, de lo que significa trabajar para la edificación del templo hoy? Porque es que el Señor no nos llama a construir en esta oportunidad unos ladrillos que son tipología de Cristo. Ya Cristo vino. La pregunta es la siguiente: ¿tenemos que seguir construyendo o no? ¿Estamos conscientes de lo que significa trabajar para la edificación del templo de Cristo hoy? Al igual que ayer, muchos aquí, óigame bien, hemos perdido el propósito de vivir como hijos de Dios y como iglesia en esta tierra. Muchos están acá y no saben ni por qué.
Alguno estará allá sentado diciendo, ¿y yo para qué vengo acá? Yo no entiendo que, como los israelitas allá en medio de la obra, yo para qué, yo qué estoy haciendo acá. Yo para qué construyo, esto no tiene como propósito, esto como que estoy desanimado, esto. Alguno estará aquí hoy sentado preguntándose, yo para qué vengo a esta iglesia, yo para qué soy cristiano. Otro estará pensando ahí, bueno, ¿y yo cómo construyo un templo? ¿Cómo le sirvo? ¿Qué sentido tiene estar aquí? Pues hermanos, número 1, ¿tomaron nota? Sí. Vamos a devolver, pero con un aplicativo. Número 1, Dios nos dice, Santa Gracia, hoy, tratar de evadir la realidad no calmará el desánimo. Así como estaban en los tiempos de Ageo, muchos en el pueblo de Israel, hoy aquí hay muchos desanimados. ¿Y por qué estamos desanimados? ¿Por qué estás desanimado? Porque tú sabes, hermano, en Cristo, que no estás siendo obediente. Tú sabes que no le estás sirviendo a Dios. Y es porque no quieres. Iba a decir porque no se te da la gana, pero me pareció muy fuerte, entonces me autocensuré. Pues no quieres servirle al Señor. Me voy para la finca. Estás enamorado, hermano, estás entretenido, persiguiendo y además evadiendo tu responsabilidad del reino con la excusa de que no tengo tiempo. ¿Por qué no estás orando? No tengo tiempo. ¿Por qué no estudias? No tengo tiempo. ¿Por qué no vienes al culto? Estoy ocupado. Estás atendiendo tus necesidades propias. No entregas a Dios lo que debes entregar y por eso en el fondo de tu alma, si eres un verdadero creyente, estás desanimado. Pues sí, me va bien, construí mi casa, tan chévere, y está sentado en su sofá y en su último modelo, allá en lo mejor de lo mejor, y usted está desanimado. Igual que el pueblo de Israel. Porque a eso usted no vino al mundo, hermano. Por eso usted está desanimado, por eso usted no sonríe. Porque usted en el fondo de su corazón, usted y yo, hermano, más usted que yo, no le sirven al Señor. Muchos evadimos la realidad de un llamado, ¿sabe? Mire, el Señor nos llama a reconciliación por llamamiento eficaz, circuncida nuestro corazón. Nos reconcilia, nos llama a la fe en Cristo, nos salva, hermanos. Pero Él no se queda ahí, hay una gran comisión, hay un gran propósito de parte del Señor. Y muchos evadimos la realidad de dicho llamado. ¿Sabe que aquí hay gente que ni se hace miembro? ¿No quiere? Pudiendo hacerlo, ni miembro quieren ser, no quiero amar a nadie, no quiero servir con los dones. Yo tengo talentos, pero es que mi casa, mi vida, mis hijos. Y pues claro, ahí está el desánimo arraigado en el alma, es una amargura producto de estar sirviendo, trabajando, edificando casa y obedeciendo al Señor. ¿Y sabe algo? Muchos evadimos la realidad de un llamado. Punto 1, aplicativo. Tratar de evadir la realidad no calma ese desánimo, y aquí hay gente evadiendo la realidad de un llamado. Hacerse miembro, amar, servir, poner los dones al servicio del Señor. Se evade. ¿Y por qué se evade la realidad de un llamado? Pues porque hay pereza, hermanos. Hay pereza en la iglesia local. Hay pereza no solo a hacer ministerio, a predicar, a servir, a hacer, a amar, a asistir acá. También hay pereza a dejar el pecado. Aquí hay personas que hace mucho tiempo debieron haber firmado membresía oficial, pero no quieren soltar su pecado, porque están cómodos y les gusta, como estaba el pueblo de Israel en el capítulo 1. Aquí hay gente que viene una vez al año, una vez cada 6 meses. Eso es desobedecerle al Señor. Porque Él dice, guarden el día de reposo, el primer día, juntos en armonía, unidos. Pero es que yo estoy desanimado. Pues claro, usted está desanimado porque usted no hace caso, hermano de Cristo.
porque evadimos la realidad de nuestra pereza. Usted no puede engañar al Señor, hermano. Usted se puede engañar a sí mismo y engañar a toda la iglesia, pero usted sabe que sí puede venir a la iglesia. Usted sabe que sí puede servirle a Cristo. Usted sabe que puede hacerse miembro, pues usted no quiere. Ay, es que yo tengo mis argumentos y mis razones. Ay, hermano. Ahí va el punto número 2. Ahí va el punto número 2. Evitar el error de magnificar obstáculos apagará el desánimo. Miren, hermanos, yo no sé si usted se está desanimando más, pero el propósito de esta predicación es que nos animemos, hermanos, en Cristo. Hay muchos que no se han hecho miembros, que no quieren servir, que no queremos hacer nada, porque estamos magnificando los obstáculos. Ay, es que esa doctrina esa sí no me gusta. Yo como que espero, ay hermano, mire, si usted se va a quedar esperando conectarse con todas las doctrinas en las iglesias locales, en ninguna iglesia se va a conectar y en ningún lugar va a servir, hermano. En ningún lugar le va a servir al Señor. No, yo estoy esperando aquí, esperando que, mire, el Señor no les dice al pueblo de Israel, ay, bueno, esperen el momento, no, les dice, ánimo, construyan independientemente del contexto, pero es que no tenemos el oro, no importa, no magnifiquen los obstáculos, no magnifiquen los obstáculos. Es que esta pierna, esta rodilla no me, pero tienes la otra. No magnifiquen su rodilla, hermano, no tenemos excusa, hay gente que sin piernas le sirve a Cristo. Hay gente que sin casa le sirve al Señor, hermano. Y usted y yo tenemos una grande y linda y a nadie invitamos allá. O los invitamos pero para ver películas y yo no estoy diciendo que eso esté mal, hermano, pero no evadamos el llamado, hermanos, en Cristo. Por eso estamos amargados y desmotivados en la vida, porque en el fondo de nuestro corazón ese desánimo es producto de una desobediencia arraigada a nuestro pecado. Hay hermanos aquí que recibieron la gracia de poder reconciliarse por medio de Cristo con el Padre, pero no se hacen miembros porque no quieren, porque magnifican los obstáculos que a la verdad son mínimos y eso estanca a cualquiera. ¿Cuáles son los obstáculos? A ver, ¿cuáles son los obstáculos para que no hagamos las cosas? Sería la pregunta, ¿no? Dios te dice, ya, basta ya nomás. Deja de ver el obstáculo y obedece, dice el Señor, construye, avanza. La pregunta es, ¿por qué no te involucras, hermano? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no te haces miembro formal de la iglesia local? Y si ya lo eres, pues que ya seas miembro, porque entonces no estás sirviendo. ¿Por qué no le estás predicando a la gente? ¿Por qué no traes personas? Pues porque magnifican los obstáculos. Y por eso vives desanimado. Ay, yo no traigo gente porque yo no estoy preparado. Pues Dios ya sabe eso. ¿Se acuerda el primer punto? Dios ya sabe que usted y yo somos miserables. Es verdad, todo eso que usted dice es verdad. Es verdad que Mauricio es terrible, que Lorena es terrible, que aquí estoy. Eso es verdad, yo le voy a decir que no. ¿Por qué no invito a nadie? Porque es que yo no estoy preparado. Sí, es verdad, usted no está preparado y nunca lo va a estar, hermano. Eso es como el que dice, yo no me caso porque no estoy preparado. Tú nunca se va a casar porque nunca va a estar preparado para ser padre, para ser esposo, para ser esposa. Hermanos, magnificamos los obstáculos para evadir. ¿Por qué no estás predicando? Ahora tengo que avanzar rápidamente. Número 3, aplicativo, hermanos. Tengan ánimo y trabajen, nos dice Santa Gracia, nos dice el Señor. Dios te dice a ti que has venido y que estás aquí sentado, que estás desanimado. Ay, yo no estoy desanimado. Pues bueno, ánimo, hermano, ánimo, hermana, en el Señor. Ánimo. Pero es que mis hijos, pero es que mi esposa, pero es que la economía, pero es que no, hermano, mire, ánimo, ánimo. Trabaja, construye, dice el Señor, así como le dijo a Israel. Trabajen.
Trabajen, vamos, no mentiras. Trabajen, trabajen. Pastor, no nos haga chistes, que esto es serio. Aquí me parece, yo voy a entrar en algo muy importante, hermanos. Escuche esto. Es evidente que el Señor no nos llama a trabajar, a tener ánimo por construir un edificio en físico. O sea, la verdad es que usted y yo no vamos a ir a construir un edificio en físico. Bueno, estuviéramos en otro contexto, sí les pedirían plata y todo eso para construir. No, mire, hermano. El Señor no nos está llamando a construir ladrillos. Pero eso no significa, hermano, que no tengamos que construir algo. La pregunta es, ¿cuál es el edificio que debo construir como hijo, como hija de Dios? La pregunta es, ¿por qué estás aquí en la iglesia? ¿Tú lo sabes? ¿Por qué eres iglesia? La pregunta es, la misma que le hizo el Señor a los israelitas, hoy no la hace a nosotros. ¿Para qué vienen a este lugar? ¿A construir qué? Mire, la respuesta está en la Biblia. No sé si la tengo acá. No, vaya a su Biblia, Efesios 2, por favor. Ah, mentira, sí, aquí está. Veanlo, aquí está. Efesios 2:20. ¿Qué debemos edificar nosotros? En primera instancia es claro que hay que edificar, vea. Edifiquen, o sea que, no, es que yo no voy a edificar templo porque no, si hay que edificar, vea. Edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, segunda pista, ¿qué vamos a construir? Un edificio, pero esto es una metáfora. Un edificio bien coordinado, el cual va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes, Santa Gracia, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué tenemos que construir? Un edificio. Y esto es una metáfora de algo importante. Cada uno de nosotros somos una piedra de un edificio que se está construyendo. Dios nos anima a trabajar en la construcción de nuestra propia identidad como verdaderos creyentes. Mire, hermano, escúcheme bien. Usted y yo somos una piedra que debe ser labrada, pulida, cortada, martillada, trabajada para después llevarla a un lugar, que es el lugar del templo, ser instalada en el templo o el Sucot perfecto que es Cristo Jesús. Y aquí yo estoy hablando de la profecía de Ageo cumplida en su segunda parte. La primera parte se cumplió cuando vino Cristo. La segunda parte de la profecía de Ageo se cumple cuando Él venga por segunda vez. ¿Y a qué viene? Pues a recoger las piedras que se están santificando, que están trabajando, que están edificándose para ser adjuntadas al gran templo que es Cristo, el Sucot perfecto. Yo no sé si usted está entendiendo, esto es muy profundo, hermano, en el Señor. Mire, yo le voy a decir algo a usted, para que no me quiera tanto o me quiera más. Dios da a la iglesia pastores, ancianos, maestros, servidores, que equipan desde el fundamento apostólico. Cuando hablamos de fundamento apostólico, es que no me gusta la doctrina, hermano, guste o no le guste. La doctrina bíblica, el fundamento doctrinal que está en este libro llamado la Biblia, es la manera, es la herramienta, es el cincel, el martillo que el Señor usa para edificar, construir una iglesia santa que va creciendo para encontrarse con el Señor por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez. En ese orden de ideas, hermanos, estamos hablando de que nosotros nos edificamos y construimos templo cuando venimos a la iglesia. Aquí toca venir con disciplina, hermano. Cuando usted viene el día del Señor, cuando usted viene a un discipulado, no lo tome en poco. Hay gente que llega tarde a los discipulados o que estudia de mala gana o con orgullo, como que me va a enseñar a mí, estos que me van a enseñar. Hermano, esa no es la actitud para venir a construir templo. Las reuniones de mujeres,
Eso no lo hacemos porque no tenemos nada que hacer, hermano. Yo tengo mucho que hacer, usted no se imagina. No se imagina, yo no he dormido. Aquí donde me ve, me levanté a las 5 de la mañana a orar por usted. Y muchos de ustedes tienen mucho tiempo y no construyen, hermanos. No me mire a mí, mire al Señor Jesucristo, porque yo lo miro a Él y yo lo hago por Él. Dios te llama a construir, a edificar. Y la primera persona a la cual Él llama a edificar es cada uno de nosotros hoy aquí sentados. Tú eres una piedra que necesita ser labrada y pulida. Y Dios da a pastores, maestros, para que desde el fundamento, desde la doctrina, pues seamos formados. Le tengo un dato. Mire, este dato es tremendo. Dice Primera de Reyes 6, mírenlo en la pantalla, esto es creo que lo más importante, hermano, en la predicación de hoy. Mire, Primera de Reyes 6, 1 al 13, dice que cuando se edificó la casa, está hablando del templo, del primer templo. Cuando se edificó el primer templo, Dios dio una instrucción, el Dios de Israel le dio una instrucción a Salomón y al pueblo. Les dijo que, cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Yo lo contextualizo. Dios le dijo a quienes construían el templo, les dijo, qué pena, pero las piedras no me las labran ni me las trabajan en el lugar del templo, las trabajan en la cantera. Es decir, estaba prohibido trabajar y hacer ruido en el lugar del templo. ¿Por qué? Ay, es que Dios es caprichoso. No, porque el templo es una tipología de Cristo. Al templo se traen las piedras ¿cómo? Ya trabajadas, hermano, en Cristo. ¿Dónde tocaba trabajar? El Señor no quiere, hermano, el Señor no quiere que usted y yo edifiquemos con martillos y hachas en el momento de la segunda venida del Mesías. Ese no es el momento para empezar a santificarse. Él quiere que la cantera, lejos todavía del lugar del templo, tú y yo edifiquemos. ¿Y cómo construyo? Pues como usted y yo somos una piedra individual, esa piedra toca martillarla, hermano. Esa piedra toca pulirla. ¿Y cómo se pule la piedra? Con otra piedra. Es decir, con otro hermano. Y ustedes de su casa, hermano, nunca va a ser pulido. El lugar de la cantera es tremendo porque yo no tengo idea, yo admiro la fe de mis hermanos. Cuando los estudiamos en las Escrituras, yo los admiro a ellos. Claro, lo práctico sería trabajar ahí mismo, ¿no? Pero no, al Señor no le interesa la practicidad. Al Señor le interesa la santidad. Es el Señor Jesucristo de quien estamos hablando, que es santo, santo, santo. Y antes de venir a hacer templo con Él, todas las piedritas ya pulidas, labradas, edificamos juntos y hacemos templo en el Señor, que es el Sucot perfecto. Pero antes de ello, hermano, el llamado es a eso. Tú eres piedra y antes de ser unido al templo deberás pasar por la cantera. Y aquí está el asunto, que hay un desánimo en muchos de nosotros hoy aquí, hermanos en Cristo, porque no queremos pasar por la cantera. No quieren pasar por la cantera. No nos gusta el martillo, el cincel, la pulidora. Uy, no. Pues claro, usted aquí puede hacer otra predicación, mi hermano. El martillo, el cincel, la pulidora son los instrumentos que utilizamos para edificar. ¿Y cuáles son? Pues están en el pasaje anterior, la doctrina. Es con doctrina, con el fundamento apostólico, con la palabra misma, nos vamos puliendo, nos vamos martillando, nos van cincelando. Y pues hay un desánimo porque no nos gusta el proceso del trabajo de Dios en nuestra vida. No queremos edificar casa para Dios. ¿Eso qué significa? Que no queremos permitirnos desde nuestra responsabilidad el estar aquí y entre piedras ir a la cantera.
Ay, no, yo interrumpo mi discipulado, eso no, por las razones que sean. Hermano, no hay razón alguna para salirse de la cantera. No hay. Créame, hermano, que usted podrá ser la piedra más divina de todo el río, pero si no lo han pulido, si no lo han martillado, usted no puede ir a ser instalada en el lugar del templo, que es Cristo mismo. No se puede llegar como piedra a ser instalado en el templo, tipología de la segunda venida de Cristo, si no pasábamos primero por la cantera. Y hay un desánimo porque se quiere evadir, como ya lo dije, la cantera no se quiere construir desde el sometimiento. Yo no me hago miembro, no, porque es que me toca rendir cuentas. Y hermano, hacerse miembro es venir a la cantera. Yo le estoy dando toda esta precaución para pedirle delante del Señor que se haga cristiano. Y ser cristiano es amar a los hermanos. En esto se conoce un verdadero cristiano. Hágase miembro, hermano. Hágase miembro. Usted no tiene y yo no tenemos excusa, hermanos. Vengan a la cantera. Yo sé por qué hay un desánimo. Porque no queremos que nos pulan. Porque no queremos servir, no queremos tener responsabilidad, no queremos rendir cuentas, no queremos que nos llamen a consejería, que nos exhorten, que nos alienten los ancianos, los obispos, no queremos. Estamos acostumbrados a una cristiandad del siglo XXI, muy light, muy cómoda, muy fashion, no sé qué otros términos utilizar, pero aquí no se puede, hermano. No se puede, hermano. Bienvenido a la cantera. Así no se puede construir templo pensando que lejos de la cantera. Ahora, quiero ir concluyendo, hermanos. El Señor nos anima hoy, Iglesia Santa Gracia, a trabajar. Es decir, hay gente que no le gusta trabajar. El Señor nos llama a hacernos miembros, a escudriñar juntos, a aprovechar con sagrada disciplina y constancia los espacios de ser iglesia, de edificar desde el fundamento, desde la Biblia. No hay otra manera. No vamos nunca, hermano, a llegar a estar de acuerdo en todo. Yo se lo digo de una, yo no le voy a crear falsas expectativas. Punto número 1. Ay, sí, mira, nos vamos a unir tanto que... No, mire, hermano, vea. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. No idealiza la trampa del enemigo, hermano. Hacerle creer a la gente que el día que se compenetre con el otro, ahí sí se hace miembro. Eso no va a suceder nunca, hermano, porque somos tan pecadores, somos tan caídos, hermano, y hay tanta maldad en nosotros que nunca vamos a poder llegar a ponernos de acuerdo. Pero el amor es más fuerte. Los presbiterianos y los bautistas tienen dos opciones: se ponen a pelear por el agua, por si es sumergido o si es en la cabeza. Y ¿cuántos años? Hermano, únanse. Pero es que la doctrina, sí, es la doctrina, hermano, pero nuestro pecado es tan grande que hay cosas que no nos caben, hermano. No nos caben porque no somos Dios. No entiendo la soberanía de Dios. Hermano, yo tampoco. Pero Dios es soberano. Es que está en la Biblia, hermano. No, yo voy a esperar a entenderla. Nunca te vas a hacer miembro. Nunca. Otros entendemos la soberanía. Nadie la entiende. Nosotros no la entendemos, la aceptamos. La aceptamos. No tenemos la competencia para entenderla. Pero se volvió un argumento en muchas personas de este tiempo, ¿no? El Señor nos llama hoy la atención. Deje ese desánimo. ánimo, sean iglesia, únanse, ámense. No hay garantía de que todo será perfecto, no será mejor que el primer templo, no va a ser color de rosa ya la vida en la cantera. Mire, yo no lo voy a engañar, hermano, ir a la cantera es tremendamente duro. Yo estoy en la cantera. Hace 8 años empecé. Y últimamente el martillo está muy bravo. Está duro. Pero le doy gloria a Dios. Hay gente que quiere evitar la cantera. Oh, hermanos, ánimo.
Si estoy en las manos del Señor, estoy bien. Y duelen los martillazos, pero los necesito, Señor. Dispongámonos, hermanos, esta es la invitación aplicativa a pasar por dicha cantera, porque esa será la garantía de mañana. El mismo Señor, cuando venga por segunda vez, va a mandar, Él va a mandar a sus ángeles, yo no sé a quién, para que traigan sus piedras y las junte y sean uno en el templo, en el Sukkot, quien es Cristo. La pregunta es: ¿tú qué tipo de piedra eres? ¿Eres piedra del templo o de qué otro? ¿Qué templo es que? ¿De qué templo? Que hay más templos, ¿no? Pero aquí estamos hablando del templo de Dios. Ay, hermanos, tengo que terminar. Qué triste, porque me faltan algunos detallitos. Mi esposa me regaña y me dice: no, siga. Sí, en algún momento condicionamos al Señor a unas horas, ¿no? Eso no lo hacía la iglesia primitiva. Es una mala maña de la iglesia actual. Como que: Señor, tienes 2 horas, y no, bueno, pecado. Invitamos al arrepentimiento amoroso y respetuoso, hermanos, en Cristo Jesús. Así como el Señor llama la atención de los israelitas a que construyan el templo, el Señor nos llama hoy nosotros a que construyamos una identidad, un carácter, como piedras desde la cantera, que nos unamos, que nos hagamos miembros, que trabajemos, perseveremos, sin importar los puntos en contra, a favor, si es de día, si es de noche, si hace frío, si hace calor, si estamos arriba, si estamos abajo. No evitemos, no evadamos nuestra responsabilidad. El desánimo en nuestras vidas va a terminar, aquí hay mucho desánimo, va a terminar en el momento en que recuperemos y pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Se acuerdan el último punto? Los hermanos israelitas no tenían eso claro, ¿no? Pero poner los ojos en Cristo, es que yo no entiendo. Mira, a veces estando en la cantera uno como que se desorienta, ¿no? Esta prueba está muy dura, esto yo no. Pero miren, en el momento de la prueba yo digo a mi esposa: mira a Jesús, mira a Cristo, es lo único que le puedo decir. Yo quisiera ayudarla a veces a mi esposa, y ella me ayuda a mí en muchas maneras, pero la ayuda más grande es esta: miremos a Cristo, porque eso acaba con el desánimo. Mira a Cristo. Miremos a Cristo. Y el desánimo terminará en el momento en que recuperemos nuestra visión y nuestra mirada en función a la persona de Jesús. Nuestra mirada puesta ya no en la construcción de un proyecto de vida individual y antropocéntrico, sino en dirección a la persona de Cristo. Pongamos la mirada en Él. Edifiquemos para Él primero. ¿Sabes algo, hermano? En el Señor, tu servicio aquí es clave, tu presencia es clave como piedra. Te necesitamos. Le hablo de parte del Señor a aquellos que están luchando, ¿no? Y te necesitamos. Dios no se equivoca, tú estás aquí porque está en la cantera. Hay muchas canteras, hermano. Pero en esta cantera, por alguna razón que solo Dios soberanamente sabe, quiere que estés aquí. Bueno, y el Señor sabe por qué, porque aquí están las herramientas adecuadas, las piedras adecuadas para pulirte a ti como piedra. Y para que tú pulas a otra piedra. Te necesitamos, hermano, ánimo. Yo le decía a mi esposa manejando ahorita, y esta predicación es para mí, porque yo a veces me siento tan desanimado. Usted no se imagina lo duro que es, hermano, orar por muchos de ustedes, dedicarles años, meses, para que al final, yo entiendo al apóstol Pablo, de más me abandonó y se fue para el mundo, o sea, dedicarse a las cosas del mundo. Ahora lo entiendo tanto, qué frustración uno entregar tanto con mucho amor, aunque allá hay pecado, ¿no? Porque al final no lo hace para el Señor, no para los hombres, pero yo soy pecador. Y uno pone las expectativas, y uno trabaja y les ofrece a los hermanos lo mejor como obispo,
como anciano que el Señor me llama a hacer, yo ni la culpa tenía, dice mi papá, y aquí estoy. Dios mío, y uno les da, yo pudiendo estar con mi esposa, con mi familia, haciendo, y para que los hermanos como demás. No, ya no, chao, me desanimé, y no vuelven. Dice, Dios mío, eso desanima. Pero tengo que mirar a Cristo, y me vuelvo a animar. Ánimo, hermanos. Todo esto tiene un propósito y es santificarnos como piedras para estar ubicadas en el templo, en el lugar correcto, en el momento, y también, hermanos, para que prediquemos el Evangelio y le sirvamos al Señor. Amén. Tengo mucho más por hablar, pero voy a parar aquí y le voy a decir lo último, hermano. Aquí hay hermanos sentados en esta mañana que están desanimados por X o Y situación. El Señor te dice, basta ya. Basta ya. Mira, si a ti no te anima la persona de Cristo, no te anima nada. ¿Hasta cuándo vas a dedicar tu vida a ti mismo? Como le decían a uno los papás, ¿no? Cuando era chiquito, ¿no le da pena? ¿No le da pena? ¿Hasta cuándo va a dedicar su vida? Hay que decirle al hombre, hermano, estar entregándole su vida al mundo o a sí mismo cuando hay una gran responsabilidad. Basta ya de trabajar para ti, de vivir para ti, de pensar primero en ti. Por eso estás desanimado. Por eso estás como estás. Alguien me preguntó un día, ¿los cristianos se suicidan? Pues hermanos, sí, hay gente que llega a un punto de desánimo que se convierte en ¿cómo decirlo? No sé cuál es el término. ¿En depresión tal vez? Los israelitas estaban muy desanimados. Pero la gracia de Dios es tanta que Él por medio de su palabra nos motiva y nos anima. Hoy no hay profetas, yo no soy ningún profeta. Ahí está la palabra hablando y avivando los corazones de quienes verdaderamente somos hijos suyos. Y el Señor te anima, hermano. El Señor me anima a mí, esto también es para mí. Yo estoy sentado aquí con usted, hermano, todos en círculo atendiendo a la palabra. Ánimo, hermanos. Basta ya de vivir para nosotros. Hermano, tu vida no es tu trabajo, yo te tengo esa noticia. Eso no es tu vida. Ese contrato que tienes ahí, eso no, hermano, eso es una bendición, pero esa no es tu vida. Esa casa, esa finca, es tu marido, yo qué sé. Mi hermano, eso no es la vida. El verdadero creyente tiene un propósito mayor y es construir para el Señor. El día de mañana, para que te motives o te asustes en alguna medida, cuando tú y yo partamos a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar ¿qué construiste? ¿Qué construiste? Ay, pasea la convocatoria. Eso no le está preguntando el Señor, eso no le interesa. Usted no pasó, Dios lo pasó. Usted no hizo nada, hermano. Ay, no me humilla así. Él atiende nuestras necesidades, eso lo hace Él porque Él en sus hijos lo hace. Él nos va a llamar a cuentas por otras cosas, hermano. Por como piedras desde nuestra responsabilidad fuimos a la cantera. Y 2, ¿le servimos al Señor? No me malinterprete, el Señor no le va a preguntar a usted, Él no tiene un listado diciendo, bueno, ¿a cuántos usted le predicó y eso? No precisamente. Pero sí, hermano, Él nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste para mi reino? ¿Qué hiciste con tu vida, con los talentos que te di? ¿Los multiplicaste? ¿A quiénes les predicaste? ¿A quiénes les serviste? ¿A quiénes amaste? Y unos números en una cuenta, hermanos, al Señor no lo descresta. Iglesia, ánimo. Yo le decía a mi hermano hace 8 días, ya acabé, tranquilo, ya terminé la predica, ya podemos dejar de transmitir.
Gracias.